Bienvenidos a este tercer video de la unidad número 7, Mecánica de Fluidos, correspondiente a la asignatura Física del Movimiento. En este tercer y último video vamos a analizar todos los aspectos dinámicos de los fluidos, para ver de manera cuantitativa cómo es que se comportan y cómo podemos aplicarlo en diferentes situaciones, tanto de ingeniería como de la vida cotidiana. Bienvenidos y vamos a comenzar. Para comenzar, vamos a presentar el siguiente enfoque. Una manera de describir el movimiento de un líquido consiste en dividirlo en elementos volumétricos infinitesimales, que llamaremos partículas de fluidos, y en seguir su movimiento. Si conociéramos las fuerzas que actúan sobre cada partícula del fluido, podríamos resolver las posiciones y las velocidades de cada partícula en función del tiempo. Este procedimiento, una generalización directa de la mecánica de partículas, fue inventado por Joseph Louis Lagrange, y representa una ardua tarea por ser tan grande el número de las partículas de fluidos, ¿no? Entonces, tenemos muchas partículas que analizar, ya que son muchas moléculas, también depende mucho de la fuerza de cohesión que se presente en esas partículas, y entonces cambiarían los números y los valores que de manera específica para cada uno de los fluidos que fuéramos a analizar. Entonces puede hacerse un poco complicado este análisis, ¿no? Otra visión que se tiene es la siguiente. Hay otro tratamiento, ideado por Leonhard Euler, más adecuado para los propósitos de esta unidad y con los que vamos a analizar en este video. En él renunciamos al intento de especificar la historia de cada partícula del fluido y en cambio determinamos la densidad y la velocidad en todos los puntos del espacio en cada momento. Nosotros ya de los videos previos y de los temas vistos con anterioridad, pues estamos más familiarizados tanto con la densidad como con la velocidad. Con la densidad porque ya vimos las propiedades de un fluido y cómo éste se comporta con diferentes características, y la velocidad porque en dinámica nosotros hemos visto cómo se comporta y cómo nos sirve para algunos sistemas de conservación, ¿no? Como los momentos o la energía. Entonces, este método es el que vamos a utilizar. Vamos a apoyarnos más en este funcionamiento o este comportamiento de los fluidos, y a través de él vamos a ir analizando qué pasa de manera dinámica, ¿no? Ya partiendo de esto, describimos el movimiento de un fluido especificando la densidad en el espacio y respecto al tiempo, y la velocidad tanto en el espacio y respecto al tiempo, en el punto x, y, z, en el momento t. Entonces vamos a ir analizando estas características principales, las vamos a ir aplicando y analizando para un comportamiento más dinámico de los fluidos. Bueno, primero vamos a examinar algunas características generales del flujo de fluidos. Primero, el flujo puede ser estacionario o no estacionario. Describimos el flujo en función de los valores de variables como presión, densidad y velocidad del flujo en todos los puntos del fluido. Si las variables son constantes en el tiempo, se dice que el flujo es estacionario. Los valores de ellas casi siempre cambiarán de un punto a otro, no así con el tiempo en un punto determinado. Esta condición se cumple con rapideces bajas de flujo. Un ejemplo de ello es una corriente que fluye con suavidad. En un flujo no estacionario, como una subida de la marea, las velocidades v son función del tiempo. En el caso del flujo turbulento, como en los rápidos o cascadas, pueden variar notablemente de un punto a otro y también con el tiempo. Entonces, flujo estacionario. Y puede ser tanto estacionario como no estacionario. Para algunos sentidos en este tema vamos a trabajarlo en estacionario, ya que va a mantenerse constante el flujo en diferentes situaciones. 2. El flujo puede ser compresible o incompresible. Si la densidad ρ de un fluido es una constante independiente de x, y, z y el tiempo, al flujo se le llamará flujo incompresible. Por lo regular, se piensa que los líquidos fluyen de manera incompresible. Esto lo habíamos explicado en algunas diapositivas previas y en algunos videos previos, donde principalmente los líquidos presentan esta característica, ¿no? Que son incompresibles. Pero aún en un gas muy compresible, la variación de la densidad puede ser insignificante. También lo analizamos cuando vimos, por ejemplo, la parte de la presión atmosférica, ¿no? Donde ahí prácticamente es un fluido, es un gas, y pues la densidad no variaba mucho, ¿no? Respecto a las alturas y también la presión, ¿no? En la práctica podemos considerarlo incompresible. Por ejemplo, en el vuelo a velocidades mucho menores que las del sonido en el aire, descrito por la aerodinámica subsónica, el flujo del aire sobre las alas es casi incompresible, ¿no? Entonces podemos considerar a ciertas alturas también que ya el fluido en ciertas condiciones y con ciertas características presenta esta parte de incompresibilidad.
3. El flujo puede ser viscoso o no viscoso. La viscosidad en el movimiento de fluidos es el equivalente de la fricción en el movimiento de sólidos. La energía cinética asociada al flujo puede ser transformada en energía interna por fuerzas viscosas. Cuanto mayor sea la viscosidad, más grande será la fuerza externa o la presión que es preciso aplicar para conservar el flujo. En condiciones similares, la miel y el aceite para motor son más viscosos que el agua y el aire. La viscosidad depende de la temperatura. Por ejemplo, el aceite para motor puede clasificarse no solo atendiendo a su viscosidad, sino también a su variación de temperatura. Aunque la viscosidad se observa en todos los flujos de fluidos, en algunos casos sus efectos, igual que los de la fricción en la mecánica de sólidos, pueden ser insignificantes y entonces podemos considerarlo como no viscoso. Entonces, otro punto que tenemos que considerar en el flujo de fluidos, ¿no? Que puede ser no viscoso. 4. El flujo puede ser rotacional o irrotacional. Imagina una pequeña fracción de materia, digamos un insecto diminuto que transporta una corriente que fluye. Si al moverse junto con la corriente no gira alrededor de un eje pasando por su centro de masa, el flujo es irrotacional. De lo contrario, será rotacional. Un elemento de un fluido puede desplazarse en una trayectoria circular y aún así experimentar un flujo irrotacional. Por ejemplo, el vórtice que se forma cuando se quita el tapón de una tina de baño. Una analogía mecánica se encuentra en el movimiento de una rueda de la fortuna. Aunque gire, los pasajeros no lo harán alrededor de sus centros de masa. Si se fijan, los conservan porque se mantiene colgando las canastillas en las cuales viajan las personas. Vamos a ocuparnos principalmente del movimiento de fluidos ideales que pueden clasificarse como estacionarios incompresibles, no viscosos e irrotacionales, ¿no? Entonces vamos a basarnos en estas características de los fluidos que vamos a analizar el resto del video para que con ello simplifiquemos enormemente la dinámica y a menudo es una buena aproximación al comportamiento de los fluidos reales. No obstante, como en el caso de la fricción en la dinámica de sólidos, en las aplicaciones habrá que evaluar la validez de estas suposiciones y sus consecuencias si al final nos resultan válidas. Tenemos que tener mucho cuidado del problema que vamos a analizar y cuáles son las condiciones físicas que se nos presentan para poder tener estas variables previas ya definidas o predefinidas, como en nuestro caso, en el cual los flujos van a ser estacionarios, incompresibles, no viscosos y rotacionales. Vamos a ver lo que se conoce como la ecuación de continuidad. En teoría es posible trazar una línea de corriente por todos los puntos del fluido, suponiendo que este sea estacionario, como lo habíamos visto previamente. Escogemos un número finito de ellas para formar un haz, como el patrón de las líneas de la figura 16.3a, que está a nuestra 16.3, que está a nuestra derecha. A esta región tubular se le conoce como tubo de flujo, dado que su frontera consta de líneas de corriente. Ningún fluido puede atravesar sus fronteras y él se comporta un poco como un tubo de la misma forma, entonces es una especie de tubo imaginario en el cual las líneas de corriente están pasando, ¿no? Está generando un flujo y el cual produce líneas de corriente y vemos cómo están ahí fluyendo a lo largo de este líquido o de este fluido. El fluido que entra en un extremo ha de salir por el otro. El tubo debe ser lo bastante estrecho para que supongamos que la velocidad del fluido es casi constante en la sección transversal del tubo. Entonces podemos ver que ahí llevan una velocidad, ¿no? Podemos ver aquí en nuestra imagen lo siguiente. Tenemos un punto P o una área P, una área Q, ¿no? Cada uno con sus diferentes valores de área, ¿no? Vemos que en este punto o en esta área el flujo está atravesando a una cierta velocidad V1 y en esta otra área el flujo va atravesando a otra velocidad V2. Eso nos debe de servir para ir considerando el análisis para la parte de flujo y de continuidad que estamos analizando. Vamos a estudiar a fondo el flujo del fluido por el tubo de flujo que aparece en la figura de la derecha etiquetada como 16.3. El flujo entra en P, donde la superficie de sección transversal es A1 y sale en Q, donde la superficie es A2. Supongamos que la velocidad de las partículas en P sea V1 y que sea V2 en las partículas en Q. En el intervalo temporal Δt, un elemento cubre aproximadamente la distancia v por Δt. Entonces, el fluido que cruza A1 en el intervalo temporal Δt tiene un volumen delta V1 aproximado de A1 por V1 por Δt. Si su densidad en ese lugar es ρ1,
entonces la masa delta M1, que está dada por ρ1 por delta B1, que atraviesa A1 es aproximadamente la siguiente. Delta M1 es igual a ρ1 por delta B1, donde delta B1 ya habíamos comentado que es el volumen determinado por esta parte de aquí. A1, B1, delta T. En consecuencia, el flujo de masa definido como la masa del flujo por unidad de tiempo que cruza una sección transversal será aproximadamente delta M1 entre delta T, y esto equivale a ρ1 por A1 por B1 en P. Hemos de hacer delta T lo bastante pequeño para que en ese intervalo temporal ni B ni A varíen mucho a lo largo de la distancia que cubre el fluido. En el límite, a medida que delta T tiende a cero, obtenemos el resultado exacto, que tiene que ver con flujo de masa en P es igual a ρ1 A1 B1. Y con un análisis semejante, en el caso de Q es Q igual a ρ2 por A2 por B2, donde ρ2, A2 y B2 representan respectivamente la densidad, la superficie transversal y la velocidad del flujo en Q. Recuerden que estos valores los hacemos tan pequeñitos, ¿no?, que nosotros tenemos primero este cambio que pasa el flujo de P a Q, lo estamos designando como delta T. Entonces, conforme este delta T lo hacemos cada vez más pequeñito, o sea, delta T lo hacemos cada vez más pequeñito, nosotros ya hemos encontrado que tenemos esta área y tenemos esta distancia que se recorre, lo que nos generaría aquí un pequeño volumen, ¿no?, un pequeño cilindro o un tubo más pequeñito de flujo por el cual pasaría nuestro flujo del fluido, ¿correcto? Entonces ya con eso nosotros podemos hacer este análisis y podemos considerar lo siguiente, que el flujo de masa en P, ¿no?, y en Q está dado por las densidades, por las áreas transversales y por la velocidad que está ocurriendo en ese momento en esos dos puntos o en esas dos áreas que estamos analizando. Hemos dado por sentado que el fluido entra en el tubo solo en P y que sale solo en Q. En otras palabras, entre esos dos puntos no hay otras fuentes por donde penetre en él ni sumideros por donde salga. O sea, no hay otras variaciones que se puedan presentar de tal manera que alteren el flujo que nosotros estamos analizando. Más aún, como el flujo es estacionario, la densidad de fluido entre P y Q no cambia con el tiempo, a pesar de que puede hacerlo de un lugar a otro. En tales condiciones, la masa del fluido por unidad de tiempo que penetra el tubo en P es la misma que sale, por unidad de tiempo en Q. Por lo tanto, el flujo de masa en ese punto ha de ser igual al que se da en Q, y podemos tener esta igualación que nosotros vemos aquí, analizando el punto P y el punto Q. Recuerden que los subíndices 1 corresponden a P y los subíndices 2 corresponden a Q. Entonces, en términos más generales relativos a cualquier lugar del tubo de flujo, vamos a encontrar lo siguiente. La densidad por el área, por la velocidad que pasa por ese espacio en particular, por esa área en particular, se mantiene constante, ¿no? Por eso estamos haciendo esta igualación y estamos llegando a esta conclusión. Esto es muy importante porque nos va a servir para determinar muy bien la ecuación de continuidad, ¿no? Entonces, al mantener estos valores constantes, estamos teniendo equilibrio y una consecuencia directa del comportamiento de flujo de los fluidos. El resultado anterior expresa lo que se conoce como la ley de conservación de la masa en la dinámica de fluidos. ¿Esto qué quiere decir? Si el flujo es incompresible, como supondremos a partir de ahora, ρ1 es igual a ρ2 y la ecuación 16.1 adopta la forma más simple A1B1 es igual a A2B2, o si definimos que R es el promedio de rapidez de flujo de volumen o simplemente flujo de volumen, nosotros podemos determinar que el promedio de rapidez de flujo de volumen o flujo de volumen siempre va a ser constante. Las unidades en el Sistema Internacional para R son metros cúbicos por segundo. Nótese que la ecuación 16.3 predice que en un flujo incompresible estacionario su rapidez varía inversamente con la superficie transversal, siendo mayor en las partes más estrechas del tubo, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo también si nosotros hacemos algunas variaciones o hacemos algunas consideraciones de proporcionalidad en esta ecuación, vamos a tener el mismo comportamiento de manera directamente proporcional. Por eso nos dice
que el flujo de volumen se mantiene constante. Tanto las ecuaciones 16.2 como 16.4 ejemplifican las relaciones matemáticas conocidas como ecuaciones de continuidad, las cuales son en realidad leyes de conservación de la masa. La ecuación de continuidad estacionaria dice lo siguiente: si dentro de un elemento de volumen del espacio, no volumen del fluido, no hay fuentes cuando se introduce materia en el flujo, ni sumideros cuando se extrae materia en el flujo, la masa total dentro de él habrá de permanecer constante, ¿no? Eso es lo que estamos identificando con estas ecuaciones de continuidad, ¿no? Que tanto la densidad, el área por la que pasa a cierta velocidad se mantiene constante y que el área y la velocidad dentro de esa masa, de ese grupo de masa también se mantendrá constante. Para ejemplificar un poco esta parte de la ecuación de continuidad, vamos a resolver este problema, vamos a analizarlo y ver cómo es que podemos aplicarla en el comportamiento ya en un proceso físico real, ¿no? Dice problema resuelto 16.1. La figura 16.5, que está a la derecha, muestra cómo la corriente de agua que sale de un grifo se estrecha conforme va cayendo. La superficie transversal A1 es 1.2 centímetros cuadrados y la de A2 es 0.35 centímetros cuadrados. Los dos niveles están separados por una distancia vertical de 45 milímetros. Entonces, lo que nos pide el problema es con qué rapidez fluye el agua del grifo. Solución. Con base en la igualdad de flujo de volumen, ecuación 16.3, nosotros tenemos que área transversal 1 por velocidad 1 es directamente proporcional al área transversal 2 por la velocidad 2, ¿no? Donde V1 y V2 son las velocidades del agua en los niveles correspondientes. Aplicamos la conservación de la energía a un elemento de fluido de masa m, como se indica en la ecuación 12.15. Tenemos que hacer referencia al capítulo 12, buscar esta ecuación, la 12.15, pero nosotros ya la hemos visto en la unidad anterior, en la parte de conservación de energía y teorema de trabajo-energía. De ese modo obtenemos que la sumatoria de energías finales es igual a la sumatoria de energías iniciales, o un medio de la masa por velocidad 2 al cuadrado más 0 es igual a un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado más mgh. Por lo tanto, velocidad 2 al cuadrado es igual a v1 al cuadrado más 2gh. Al eliminar v2 entre las dos ecuaciones y al resolver para v1 obtenemos lo siguiente. Bueno, vamos a ver cómo obtuvimos esta parte de aquí, ¿no? Vamos a hacer la sustitución de cada uno de los valores. Si yo tengo un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado más 0, que es la energía potencial 0, y ya no hay solamente energía cinética, al final es igual a un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado, la energía cinética de salida, más la altura del grifo, mgh, donde se encuentra. Nosotros para aquí vemos que la masa es común para todos, entonces podemos prescindir de ella y factorizarla y eliminarla. Por lo tanto, mi ecuación me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría un medio, velocidad 2 al cuadrado es igual a un medio, velocidad 1 al cuadrado más g por h. Si yo paso el elemento de aquí, la B1 para este lado, me queda visto de la siguiente manera. Yo tendría un medio de la velocidad 2 al cuadrado menos un medio de la velocidad 1 al cuadrado es igual a g por h. Aquí puedo tomar la parte de los medios, esto, y es un factor común para los dos, y me quedaría que b2 al cuadrado menos b1 al cuadrado sobre 2 es igual a g por h. Por lo tanto, velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado es igual a 2gh. ¿Sí? Partiendo de este valor de aquí, del 2gh, vamos a tomarlo, vamos a aplicar ahora la parte de proporcionalidad de la ecuación de continuidad, ¿no? Que tenemos aquí en la de flujo de volumen, que es la ecuación 16.3, ¿no? Y vamos a ver cómo se vería esa parte ya sustituyéndola, ¿no? Si nosotros tenemos en la ecuación 16.3 que A1, B1 es igual a A2, B2, a mí me está diciendo aquí el problema que tengo que despejar a B2 y sustituirlo en la última ecuación que tengo. Entonces yo sé que B2 es igual a
A1 entre A2 por B1. Sustituyendo en la ecuación que tenemos en la parte de abajo, tenemos aquí, yo sé que A1, A2, B1 menos B1 es igual a 2GH. Entonces, ya teniendo esta parte de aquí, vamos a hacer el despeje respecto a B1 y ver cómo se estaría comportando. Tenemos que hacer el denominador como tal, tenemos que pasarlo para ambos lados, ¿no? Y tenemos que ver lo siguiente. ¿Sale? Ahora recuerden esto, aquí me faltó lo siguiente, esto es al cuadrado y esto es al cuadrado, ¿correcto? Entonces me queda A1 al cuadrado por A2 al cuadrado por B1 al cuadrado menos B1 al cuadrado. Este es igual a 2GH, ¿correcto? Entonces, ya colocando esos valores más arriba aquí en esta parte de la ecuación, vamos a acomodarlos como lo veníamos presentando y tenemos lo siguiente. Tenemos este factor común, tenemos que aplicar el denominador común, me quedaría A1 al cuadrado B1 al cuadrado menos A2 al cuadrado por B1 al cuadrado entre A2 al cuadrado es igual a GH. Y de aquí pasamos la parte del denominador multiplicando, me queda lo siguiente, voy a factorizar de una vez B1, B1 al cuadrado que multiplica a A1 al cuadrado menos A2 al cuadrado es igual a A2 al cuadrado por G por H. Voy a despejar la parte de B1 ya como tal y el despeje me daría lo siguiente. B1 al cuadrado es igual a A2 al cuadrado por G por H entre A1 al cuadrado más menos A2 al cuadrado. Y para concluir, B1 es igual a la raíz de A2 al cuadrado por G por H entre A1 al cuadrado menos A2 al cuadrado. ¿Correcto? Que ya corresponde a la parte de aquí, ¿no? Haciendo la sustitución de los valores, como viene aquí en la solución, nosotros ya encontramos como tal la velocidad que pasa por esta parte de aquí, que nos da 28.6 centímetros por segundo. Entonces, haciendo el cálculo para la rapidez de flujo de volumen, esta es la parte R, nosotros sustituiríamos, ¿no? ¿Cuál es ese valor? Esto quiere decir que A1B1 es igual a 1.2 centímetros cuadrados por 28.6 centímetros por segundo, lo que nos da un valor igual a 34 centímetros cúbicos por segundo. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros hacemos esta multiplicación 3 veces, tendríamos 112 centímetros cúbicos por segundo, lo que equivaldría aproximadamente que en 3 segundos nosotros podríamos llenar un recipiente de 100 mililitros. Bueno, continuando ahora, vamos a pasar a otra ecuación importante de la dinámica de fluidos que tiene que ver con la ecuación de Bernoulli. Para esto tenemos que considerar lo siguiente. Cuando un fluido fluye por un tubo de flujo, su estado puede cambiar en varias formas. 1. Puede alterarse su superficie transversal, ya lo vimos que las áreas pueden ir cambiando. 2. La entrada y la salida del tubo pueden darse a varias alturas, ¿no? Podemos tener diferentes alturas a través de una tubería, ¿no? Y también pueden ir cambiando las superficies o las áreas a través de las áreas transversales por las cuales pasaría ese flujo. 3. Las presiones de entrada y de salida pueden ser distintas. Bueno, en situaciones previas nosotros ya hemos empleado las ecuaciones de continuidad, ¿no? Principalmente la ecuación 16.4, donde hemos visto que el flujo de masa es constante, para relacionar los cambios de superficie con los de velocidad. Una diferencia de presión y de elevación pueden acelerar un elemento del fluido al cruzar un tubo, por lo que cabe esperar que los cambios de velocidad se relacionen con la presión y la elevación. Entonces, ya con esto nosotros recordando que al tener cambios en la velocidad, pues forzosamente está cambiando la aceleración del sistema y por lo tanto están cambiando factores como la presión y la elevación también puede ser otro factor que afecte cómo se está comportando el fluido en un flujo en cierta sección de masa, ¿no?
Así los cambios de los tipos 1, 2 y 3 no son independientes unos de otros. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una relación que los conecta y en esta parte o en esta sección vamos a examinar estas conexiones y cómo analizarlas de manera cuantitativa. Este análisis se va a basar en aplicar la conservación de la energía, ¿no? Donde está la diferencia de energía cinética y la diferencia de energía potencial es igual a todo el trabajo realizado por nuestro sistema, ¿no? Aquí tenemos el teorema de trabajo-energía y al flujo del fluido, que suponemos que es ideal según se señaló en la sección previa, o sea, ¿esto qué quiere decir? Que es un flujo estacionario, incompresible, no viscoso e irrotacional. La figura 16.6 que está a la derecha muestra un tubo de flujo. En la entrada, que es el extremo izquierdo, que está en la parte baja, que es esta parte de aquí, ¿vale? El tubo tiene una superficie transversal uniforme A1 y se halla a una altura Y1 sobre algún nivel de referencia. Aquí lo tenemos Y1 y A1. Poco a poco se ensancha, sabemos aquí cómo va generando ese ensanchamiento, ¿sale? Y se eleva. En la salida, el extremo derecho presenta una superficie transversal uniforme A2, o sea, una sección transversal A2, que es esta área de aquí, y una altura Y2, que es toda esta altura que nosotros tenemos. Al ir cambiando la superficie, la rapidez de flujo se convierte de V1 en la entrada a V2 en la salida. Aquí sí, recuerden que esta velocidad y estas velocidades van a ser completamente diferentes y vamos a ver cómo está presentando ese comportamiento dentro de nuestro sistema. Ya tenemos identificados esas variables. Ahora, vamos a aplicar la conservación de la energía al sistema constituido por todo el líquido sombreado en la entrada y la salida del tubo. Entonces, ustedes se fijan, yo voy a analizar qué está pasando aquí y qué está pasando acá, ¿no? Tenemos aquí este diferencial de masa y este diferencial de masa por el cual está pasando nuestro fluido a través de estos tubos. Dice lo siguiente, una presión P1 ejercida quizá por un fluido adicional en el tubo a la izquierda de nuestro sistema actuará sobre él en el extremo de la entrada y generará una fuerza F1 que es igual a la presión 1 por el área sobre la cual está atravesando, que empuja el sistema hacia la derecha. En el extremo de la salida se registra una presión P2 debida tal vez a un fluido más en el tubo de la derecha de nuestro sistema que produce una fuerza F2 correspondiente a la presión 2, P2, A2, el área transversal que opera hacia la izquierda de él. Recuerden, si ustedes ven en estas figuras, analicen lo siguiente. Yo tengo aquí una fuerza de entrada que está dada por la presión 1 y el área transversal 1, ¿no? Estoy moviendo un diferencial de masa, una distancia delta X a una cierta velocidad, ¿no? Y del otro lado, yo estoy generando lo siguiente. Estoy generando una fuerza de oposición porque el líquido se está oponiendo a este movimiento, pero estoy desplazando esta misma cantidad de masa con esta velocidad, ¿no? Estoy moviendo esta misma distancia delta X2 y está pasando con esta fuerza, ¿no? Que se está sintiendo en sentido contrario por la oposición del movimiento que tenemos en nuestro sistema. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo se están considerando las fuerzas y los movimientos, tanto de un extremo como de otro. El sistema se desplaza hacia la derecha bajo la influencia neta de las dos fuerzas de presión y de la gravedad. La figura 16.6a muestra el sistema en tiempo t y la figura 16.6b contiene el mismo sistema al instante delta t más tarde. Aquí lo podemos observar. Aquí vemos cuando estamos en t, analizando nuestro sistema, va a hacer el recorrido de esta cantidad de masa, ¿no? En el tiempo inicial, ¿no? Y después el tiempo final, con este incremento de diferencial de tiempo, nosotros vemos que esa misma masa que estaba contenida va a tener su proporcionalidad de corrimiento. Aquí podemos analizar cómo se va viendo este comportamiento y qué va pasando con cada una de las cantidades de masa y de tiempo conforme va nuestra dinámica transcurriendo en el efecto. En este breve intervalo, el extremo izquierdo del sistema recorrió una distancia delta x1, que está ejemplificada por esta parte de aquí, hacia la derecha, mientras que el extremo izquierdo recorrió la distancia delta x2. Aquí está, esta parte de aquí. Las dos distancias son diferentes porque la superficie del tubo cambió y el líquido es incompresible. Recuerden, para la parte de Pascal, nosotros teníamos que si es homogéneo, la parte de la densidad dentro de nuestro líquido, pues también estaba en función de las áreas sobre las cuales esa masa iba a pasar, ¿no? Entonces aquí podemos ver posiblemente que la
delta x1 es un poquito mayor que la delta x2, ¿no? Por lo mismo en el cual vemos que la superficie nos afecta a cada uno de los espacios. El efecto total del movimiento del sistema es el mismo que si simplemente hubiéramos movido el elemento con sombra oscuro del fluido, de masa delta M, del extremo de entrada del tubo al extremo de salida. El flujo no influye en la parte restante del fluido como sombreado claro, algo que habíamos visto más o menos basado en la parte de principio de Pascal, ¿no? Sabemos nosotros que en el interior del tubo, en el interior de nuestro sistema, la presión se iba a mantener constante, ya que la densidad era constante para el mismo líquido y no iba a haber alguna otra perturbación, como por ejemplo si aquí se presenta una fuga, si tuviéramos algún orificio, pues eso podría generar algunas variaciones dentro de nuestro sistema y cambiaría la dinámica del flujo de fluidos. En este caso, como el sistema es cerrado, ¿no? Pareciera que nosotros solamente estamos haciendo lo siguiente, estamos haciendo un desplazamiento de masas, ¿no? Que es este desplazamiento delta M1 que está aquí, perdón, este delta M con este delta M. Entonces solamente la masa se está desplazando. Obviamente las distancias son diferentes porque las áreas transversales son diferentes, ¿no? Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta al momento de estar analizando nuestros sistemas, ¿no? Ahí la parte interna se mantiene de manera constante. El trabajo que se realiza en nuestro sistema recibe tres contribuciones. 1. En el extremo de entrada, la fuerza de presión efectúa el trabajo W omega 1 igual a F1 por delta X1 igual a la presión 1 por área 1 por delta X1, magnitud positiva, ya que la fuerza y el desplazamiento siguen la misma dirección. 2. En el extremo de salida, la fuerza de presión efectúa el trabajo omega 2. Este es igual a menos F2 delta X2 o este es igual a la presión 2 por el área 2 por delta X2. Magnitud negativa, puesto que la fuerza y el desplazamiento siguen dirección contraria. 3. El trabajo efectuado por la gravedad, como el elemento del fluido de sombreado oscuro delta M, se mueve a través del desplazamiento vertical de Y1 a Y2. Esto quiere decir que el peso está variando conforme la altura se está presentando, ¿no? Esto es igual a que omega G es igual a delta M por G por Y2 menos Y1. La magnitud negativa porque la fuerza y el desplazamiento siguen dirección contraria. En la ecuación 13.1 del capítulo 13 podemos ver esa ecuación de la conservación de la energía. Delta U representa la energía potencial debido a las fuerzas conservativas que operan entre los objetos dentro del sistema. Aquí suponemos que ninguna de ellas actúa en el interior del fluido, así que la energía potencial en el interior es igual a cero. Entonces, el trabajo externo neto realizado en el sistema será trabajo externo es igual al trabajo 1 más trabajo 2 más el trabajo de la gravedad. Este es igual a presión 1 por área 1 por delta x1 más menos la presión 2, área 2, delta x2 más menos el peso del líquido como tal, que es delta m por g por la altura, ¿no? Por y2 menos y1. El volumen delta v, aquí debe ser y1. Delta V del elemento del fluido con sombreado oscuro puede escribirse como delta V es igual a 1 delta X1 y también como delta V igual a delta 2 a A2 delta X2. Puesto que hemos supuesto que el fluido es incompresible, en función de la densidad del flujo uniforme y constante, ρ, el elemento de volumen es delta V es igual a delta M sobre ρ. Al hacer estas sustituciones en la ecuación anterior, en la 16.5, nosotros tenemos lo siguiente. El trabajo total es igual a P1 menos P2 por delta M entre ρ menos delta M por G por Y2 menos Y1. El cambio de energía cinética en el elemento del fluido con sombreado oscuro es el siguiente. La energía cinética que se presenta es un medio de delta M de B2 al cuadrado menos un medio de delta M por B1 al cuadrado, que son las diferencias de velocidades que se presentan en las diferentes secciones del tubo, ¿no? Entonces, aplicando el teorema de trabajo de energía con la conservación de la energía en la forma delta K energía cinética más delta U energía potencial es igual al trabajo total externo, con nuestra energía potencial igual a cero, nosotros obtenemos lo siguiente. Un medio de delta M por velocidad 2 al cuadrado menos un medio de delta M por velocidad 1 al cuadrado es igual a P1 menos P2 multiplicado por delta M sobre ρ o sobre la densidad. Todo eso menos delta M que multiplica G, que es la gravedad, la constante de gravedad, por Y2 menos Y1.
Expresión que tras arreglar los términos y cancelar el factor común de delta M queda expresado de la siguiente manera. La presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por Y1 es igual a la presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por Y2. Dado que los subíndices 1 y 2 se refieren a dos lugares arbitrarios en el tubo, se pueden eliminar y escribir solamente la siguiente ecuación. La presión más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado más ρ por la gravedad por la altura es igual a una constante. Entonces, esto es importante porque, similar a la ecuación de continuidad que nosotros vimos previamente, podemos ver que también aquí se mantiene constante bajo los criterios que ahora ya hemos analizado, ¿no? Ahora ya tenemos más cuestiones que están interactuando entre sí. Podemos tener una presión, la velocidad del fluido, ¿no? Y la altura a la cual se encuentran esos fluidos. Entonces ya podemos ver nosotros tanto la presión como la altura que habíamos descrito al inicio de la parte de la descripción de la ecuación de Bernoulli, ¿no? Esta ecuación, la 16.9, es la ecuación de Bernoulli para un flujo estacionario incompresible, no viscoso e irrotacional. En rigor, el punto donde la aplicamos debería irse en la misma línea de corriente, pero si el flujo es irrotacional, el valor de la constante será igual en todas las líneas del tubo del flujo. De ahí que la ecuación de Bernoulli puede aplicarse a dos puntos cualesquiera en el flujo. Entonces, estamos retomando lo mismo. Esta ecuación es muy importante para poder analizar nuestro sistema en diferentes puntos, en diferentes valores y qué está pasando con las masas, qué está pasando con los desplazamientos, qué está pasando con las presiones y qué pasa a diferentes alturas que yo encuentre mis fluidos como tal y dentro de este sistema. Entonces, vamos ahora a ver lo siguiente. Vamos a examinar las características de la ecuación de Bernoulli. Primero, la presión estática. Del mismo modo que la estática de partículas en un caso especial de la dinámica de partículas, también la estática del fluido es un caso especial de la dinámica de fluidos. Para explicar esto con un ejemplo, considera la ecuación 16.8 si el fluido no está fluyendo, o sea que las velocidades están detenidas, ¿no? Y esto es igual a cero, entonces nosotros llegamos a tener esta expresión y P1 es igual a P1 por GY1, que es igual a P2 más ρ GY2, ¿no? Y esta ecuación que nosotros tenemos aquí fue la primera que vimos para la parte de las presiones cuando estamos en una situación estática, ¿no? Que es idéntica a las primeras ecuaciones que vimos, se da el nombre de presión estática a la presión P más ρ GY, que existiría en un fluido aun cuando la velocidad sea igual a cero. Entonces vemos que es un caso particular. 2. ¿Qué pasa con la presión dinámica? Supóngase que el fluido fluye horizontalmente de modo que no es necesario tener en cuenta la gravedad. En este caso, cuando Y1 es igual a Y2, o sea, esa parte es la misma, están a la misma altura, ¿no? La ecuación 16.8 se convierte en la siguiente. La presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado es igual a la presión 2 más un medio de la masa más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, perdón. La ecuación 16.10 indica que si la velocidad es grande, ¿no? La presión ha de ser pequeña y de manera inversamente proporcional. Con ello se confirma la exposición al final de la sección 16.2 referente a la figura 16.4, en donde la magnitud de un medio de ρ por b cuadrada que debemos de verificar tiene la dimensión de la presión, recibe el nombre de presión dinámica. Entonces aquí vemos cómo se van comportando las presiones cuando mantenemos la misma parte de comportamiento horizontal, ¿no? Entonces eso nos sirve para seguir analizando la ecuación de Bernoulli que también tiene. 3. Flujo viscoso compresible. Si el fluido es compresible, su energía potencial interna, delta U interna, puede cambiar cuando las moléculas se acercan o se separan. Si el flujo es viscoso, la energía cinética interna de las moléculas en el fluido puede cambiar del mismo modo que las fuerzas de fricción entre los objetos aumenta su energía cinética interna. En consecuencia, el análisis completo de fluidos usando la conservación de energía debería incluir el término de energía interna, que es igual a la sumatoria de la energía interna potencial a la energía cinética potencial interna, capaz de explicar los efectos de las energías cinética más la sumatoria de energía interna por el trabajo externo, que es nuestra formulación generalizada de la conservación de la energía.
De ser necesario, podría modificarse la ecuación de Bernoulli para explicar otras transformaciones de energía, pero estas correcciones ya son muy pequeñas y el flujo es aproximadamente incompresible y no viscoso. Bueno, para analizar cómo nos sirve la ecuación de Bernoulli en ciertas situaciones y en ciertos momentos, vamos a resolver este problema resuelto 16.2. Dice, un tinaco de altura h, que está a 32 metros y tiene un diámetro de 3 metros, suministra agua a una casa, ¿no? Que está la figura a la derecha, y dice lo siguiente, un tubo horizontal en su base tiene un diámetro de igual a 2.54 centímetros, una pulgada de diámetro aproximadamente, que es un promedio típico en muchas casas, tanto en Estados Unidos como en México. Para atender las necesidades de la casa, el tubo ha de suministrar agua con una rapidez R igual a 0.025 metros cúbicos por segundo, cerca de 2/3 de galón por segundo. Entonces casi un litro, ¿no? Un litro, un poquito más de un litro, 2 litros por segundo. Inciso A. Si el agua fluye con la rapidez máxima, ¿qué presión tendrá el tubo horizontal? ¿No? Que está aquí, en donde está la válvula. Inciso B. Un tubo más pequeño de diámetro D' igual a 1.7 centímetros o media pulgada aproximadamente, abastece el tercer piso de la casa, situado a 7.2 metros sobre el nivel del suelo. ¿Cuál es la rapidez de flujo a la presión del agua en este tubo y la presión del agua en este tubo? No tengan en cuenta la viscosidad del agua. Entonces, el agua no genera viscosidad, no genera fricción y por lo tanto lo podemos considerar como un flujo, un líquido, un fluido, perdón, de manera homogénea que no está afectando nuestro sistema. La solución, bueno, aplicamos la ecuación para el inciso A, aplicamos la ecuación de Bernoulli a lo largo de la línea de corriente ABC. ABC son estos puntos, el punto A, el punto B y el punto C que tenemos aquí, que se ve en la figura. En los puntos A y B tenemos lo siguiente, para el análisis desde aquí, desde el punto A hasta el punto B, tenemos lo siguiente, la presión en A más un medio de la densidad por la velocidad de A al cuadrado más la densidad por la altura es igual a la presión de B más un medio de la densidad por la velocidad de B al cuadrado más ρ por la gravedad por la altura de B. En A la presión es la de la atmósfera, P0, que es la presión que tenemos aquí. Con Y igual a H y YB igual a 0, obtenemos para la presión desconocida lo siguiente. La presión en B, que es lo que nos hace falta encontrar, es igual a P sub 0, que es la presión del agua, como tal la presión atmosférica, más ρ por G por H, más un medio de ρ por velocidad de A al cuadrado, menos velocidad de B al cuadrado. Podemos calcular la velocidad de A y la velocidad de B partiendo de la ecuación de continuidad, ¿no? Esta de donde la teníamos, esta parte de aquí, ¿no? Que la velocidad de A por el área transversal de A es igual a la velocidad de B por el área transversal de B, y eso nos da la continuidad total. Entonces, como R es la rapidez del flujo de volumen, que ya la tenemos, porque nos la había dado en el problema, que es de 0.0025 metros cúbicos sobre segundo, pues solamente nos corresponde a nosotros encontrar la velocidad de A y la velocidad de B con esa rapidez constante de flujo de volumen. Y para A y para B tenemos estos valores, 3.5 por 10 a la 4 metros por segundo y 4.9 metros por segundo. Nótese que el término un medio de ρ por b a cuadrada en la expresión de PB es insignificante comparado con el término de un medio de ρ por b por velocidad de b al cuadrado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros elevemos este término, la velocidad de a, cuando la velocidad de a, esto lo eliminemos, lo elevemos al cuadrado, pues es 10 a la menos 4 por 2 nos va a dar 10 a la menos 8. Por eso nos dice que este término ya pierde significado cuando nosotros lo utilicemos. En otras palabras, la rapidez de flujo en la parte superior del DAC es muy pequeña debido a su enorme superficie transversal. Ahora podemos resolver para obtener la presión del tubo porque ya encontramos las velocidades que nos hacían falta, ¿no? Entonces, una que es A se va a despreciar y solamente lo aplicaríamos con B, con la densidad del agua y la velocidad de B, y ya tenemos la altura. Sustituimos los valores y esto nos da que la presión de B es un equivalente aproximado de 4 atmósferas, o 4.03 por 10 a las 5 pascales, o un equivalente de 4 atmósferas. Si el agua en el tubo horizontal no fluyera, es decir, si la válvula estuviera cerrada, la presión estática en B incluiría solo los dos primeros términos anteriores, la cual nos da
4.15 por 10 a las 5 pascales, que es aproximadamente lo mismo, ¿no? La presión cuando el agua fluye se reduce en ese valor estático en la unidad correspondiente a la presión dinámica. Entonces vemos que cuando abrimos la llave y hay un flujo, pues ya disminuye la presión, por lo tanto, al existir un flujo y al tener una velocidad ya que está circulando por nuestro sistema. Para el inciso B dice lo siguiente. Si queremos que el tubo más estrecho que conduce al tercer piso tenga la misma rapidez de flujo R, la velocidad C debería ser la siguiente. R, que es nuestra densidad de flujo de masa, que es 0.0025, entre el área de nuestra tubería, que es pi por 0.00635 metros al cuadrado, nos da una velocidad de 19.7 metros por segundo. Es decir, 4 veces el valor de B. Recordemos que la velocidad de B pues, era aproximadamente de 4 metros por segundo y por lo tanto la ecuación de Bernoulli nos queda de la siguiente manera, ahora relacionado con la velocidad con la relación del tinaco que nos está surtiendo, ¿no? Dice la presión de A más un medio de la densidad por la velocidad de A al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura de A del tinaco es igual a la presión de C más un medio de ρ por la velocidad de C al cuadrado más ρ por G por Y por C. Sustituyendo los valores nos dice que la presión va a ser aproximadamente la tercera parte de la presión que teníamos en B, o sea 1.5 atmósferas. Dada la mayor velocidad de flujo a través del tubo más pequeño, la contribución dinámica a la presión es mucho más grande en C que en B y los efectos estáticos y dinámicos tienden a aminorar la presión en este lugar en relación con B, que es lo que habíamos comentado, ¿no? La presión es menor, pero la velocidad aumenta como tal. Bueno, vamos a continuar con las aplicaciones de la mecánica de fluidos. Dentro de la mecánica de fluidos, nosotros vamos a tener varios dispositivos que nos van a permitir analizar el comportamiento de los fluidos. Uno es el medidor de Venturi, que este es un aparato que mide la rapidez de flujo de fluido dentro de un tubo. El fluido de densidad ρ fluye por un tubo de superficie transversal A1 y la superficie disminuye en el cuello A2 y se sujeta un manómetro como se indica en la figura. Ya vimos cómo es el análisis del manómetro cuando vimos lo de la presión atmosférica con la columna de mercurio, ¿no? Entonces, supongamos que el líquido del manómetro, digamos el mercurio, como lo comenta aquí el ejemplo, tiene una densidad ρ'. Al aplicar la ecuación de Bernoulli y la igualdad de flujo de volumen en los puntos unidos, puede demostrarse, de acuerdo al problema 8, que la rapidez de flujo en el punto 1 es la siguiente. Esto ya lo vimos. Recuerden que nosotros calculamos esa velocidad, hice la demostración en un problema previo, y con esta velocidad nosotros ya podíamos encontrar la presión en un sistema. Otra aplicación en la mecánica de fluidos tiene que ver con el empuje de un cohete. En este último ejemplo vamos a calcular el empuje que en un cohete produce el escape de sus gases. Consideremos una cámara, como la que se muestra en la figura que está a la derecha, con una superficie transversal A, llena de un gas de densidad ρ a una presión P. Supongamos que tenga un orificio pequeño de superficie transversal A0 en el fondo de la cámara. Queremos encontrar la rapidez V0 con que el gas escala por el orificio. Escapa, perdón. Bueno, escribiendo la ecuación de Bernoulli tenemos lo siguiente. Presión menos presión del aire como tal, de la atmósfera, es igual a ρ por G por Y0 menos Y, más un medio de ρ por velocidad sub 0 al cuadrado menos velocidad al cuadrado, donde P sub 0 representa la presión atmosférica justo fuera del orificio. En un gas de densidad es tan pequeña que puede despreciarse la variación de presión con la altura de una cámara, obteniendo por lo tanto, o sea, eliminaríamos este término quedaría despreciado, ¿sale? Y nos quedaría la siguiente ecuación. P menos P sub 0 es igual a un medio de ρ por velocidad inicial al cuadrado menos la velocidad. Y de ahí, la velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 por P menos P sub 0 entre ρ más la velocidad como tal, ¿no? Al cuadrado. Donde B es la rapidez del gas que fluye dentro de la cámara y B sub 0 es su rapidez a través del orificio. Aunque un gas es compresible y el flujo puede volverse turbulento, es posible tratarlo como estacionario e incompresible con la presión y la rapidez de escape que no sean demasiado altas. Ahora, para poder analizar de manera más cuantitativa este comportamiento,
Supongamos ahora una continuidad del flujo de masa en un motor de cohete, que en un motor de cohete se logra cuando la masa del gas que escapa es igual a la del gas producido al quemar el combustible. Así que con una densidad constante supuesta, nosotros tenemos de la ecuación de continuidad, ¿no? Que el área transversal por la velocidad es igual al área transversal sub cero por la velocidad sub cero, ¿no? Si el orificio es muy pequeño de manera que el área transversal sub cero sea mucho menor que A, entonces la velocidad de salida va a ser mucho mayor, ¿no? Que tenemos aquí. Y podemos ignorar b cuadrada. Entonces, en comparación con b sub 0 al cuadrada, en la ecuación podemos ya eliminarlo, la b sub 0, y tendremos el siguiente comportamiento, ¿no? Por lo tanto, la rapidez de escape del gas está dado por b sub 0 es igual a la raíz de 2 veces la presión menos la presión inicial entre la densidad de nuestro gas o de nuestro fluido. Si nuestra cámara es la de gases de escape de un cohete, el empuje en él se verá como V sub 0 dm respecto al tiempo. La masa del gas que sale fluyendo en el tiempo, delta T, es delta M es igual a ρ. Área transversal por la velocidad inicial, así que V inicial por dm es igual a delta T. Esto sería equivalente a V sub 0 por ρ por A sub 0 por V sub 0, o esto es igual a ρ por A sub 0 por velocidad inicial cuadrada. Y aplicando esta ecuación, la que teníamos arriba, sustituyendo b sub 0, nosotros encontraríamos estos valores. Nos quedaría que b sub 0, diferencial de masa respecto al tiempo, es igual a 2 veces a sub 0 por p menos p sub 0, ¿no? Haciendo la sustitución de b sub 0 en esta parte. Esto quiere decir, sustituimos este de aquí en este de aquí y obtenemos nuestros valores correspondientes. Bueno, con esto concluimos la unidad 7, que corresponde a la de mecánica de fluidos en la asignatura de física del movimiento. De igual manera concluimos todos los temas del semestre y les agradezco mucho su atención. Sigan estudiando y les deseo mucho éxito.